chicos y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Vean, lo tengo investigando mucho tiempo, solo que estuve de viaje, luego tuve que volver, he estado como en muchas cosas, pero bueno, ya por fin lo tengo todo. Pensaba en algún momento hacer 2 partes, pero creo que hoy pude reunir como una buena cantidad de información para que pues entendamos todo alrededor de él. Pero bueno, antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden también seguirme en Twitch, donde nos vemos, hablamos, jugamos, y también en mi canal de WhatsApp, que lo encuentran como Paulette. Ahí les pongo cosas misteriosas y bueno, que les van a encantar. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de Steven Avery. No sé bien por dónde empezar este caso, hay demasiadas cosas de las que hablar, puede ser un poco extenso, pero bueno. Steven Alan Avery nace el 9 de julio de 1962 en el condado de Manitowoc, en Wisconsin, Estados Unidos. Sus papás eran Alan y Doris Avery, siendo él el segundo hijo de muchos que eventualmente tendrían. Charles era su hermano mayor, que era más o menos un año más grande que él, y luego tuvieron a Bárbara, que sería 2 años menor que Stephen. Y frente a la familia, digamos que esto es importante hablarlo, porque la familia Avery fue una familia que desde que su papá era joven y los tuvo a ellos, comenzó a idear planes para salir adelante. Y durante esa época él logra comprar un terreno de más o menos unos 160,000 metros cuadrados, que es un espacio gigante, en un área que se llama Gibson. En esta área era pues todo muy rural, y ahí es donde él decide como poner su lugar de trabajo, que sería como lo que los mantendría por muchísimas generaciones después. Ese lugar anteriormente era una granja, pero el papá, Alan, decide convertirlo en un depósito de chatarras focalizado en tema de automóviles, y ese se convierte como en el negocio principal de los Avery. Y aquí, y tras ellos tener este negocio y este hogar, para 1969 terminan naciendo el último hijo de los 4 que tendrían Doris y Alan, que se llamaba Earl. Earl sería como el hijo menor de ellos, y a partir de ahí ellos construyen una familia realmente como pues muy unida y centrada como en el plan de negocios que tenía Alan para todos. Ellos ya venían de como pasados de familias numerosas, sus abuelos tenían muchísimos hijos, sus tíos, sus primos, y también comenzaron a esta idea como de vivir cerca a sus otras familias. Entonces no era raro que, digamos, los primos de Alan tuvieran una parte de algunos predios cerca a ellos. Dentro del mismo predio podían tener algunas casas. Saben, como que esa idea familiar de que todos viven en una misma zona muy cercana, y se convirtió prácticamente en la zona de los Avery, al punto de que una de las calles donde ellos vivían terminó llamándose la calle Avery. Y acá quiero que se hagan una idea como de este tipo de familia, porque este es un ejemplo que yo creo que es muy cercano a lo que ellos vivían. Si alguno de ustedes, bueno, son fans o saben un poco como el tema de Harry Potter, pónganle que los Avery eran como los Weasley de la ciudad. Eran personas que eran muy unidos entre ellos, creaban vínculos muy cercanos, relaciones, primos, tíos, abuelos, todos eran como dentro del mismo negocio, saben, tenían como una unión muy grande, pero al mismo tiempo eran muy cerrados frente a otras personas en el exterior. Entonces eso generaba que las personas hablaran mucho como de la familia, pero también no tenían una muy buena imagen de ellos. Los conocían como los Avery, tipo los pobres que viven allá, que huelen mal, que tienen un lugar de chatarra, que tienen un montón de hijos, familiares, que nadie se relaciona con ellos porque pueden ser groseros. ¿Saben? Es como esta idea de la familia mala que pues la gente no quería mucho en la ciudad, pero que de alguna forma pues ocupaban gran parte de esta. Y realmente la familia nunca fue una familia pretenciosa, realmente ellos venían de pasado humilde y siempre lo fueron, a pesar de que tenían sus buenos negocios y mantenían una buena economía en la ciudad. Era una familia que no se preocupaba realmente por querer encajar, querer agradarle. No eran familias tampoco educadas, a pesar de que tenían sus negocios, no se interesaban mucho como por estudiar, pero eso tampoco les afectaba, y también no se veían involucrados en la comunidad, sino entre ellos. Y aquí, bueno, volvemos
un poco al tema de Steven para que pues entendiesen un poco el tema de la familia. Pero Steven, bueno, está dentro de su familia. Avery, él hace parte especialmente de su círculo, que son sus papás y sus 3 hermanos. Y pues una de sus mejores amigas terminó siendo en ese momento pues su prima Sandra Mott. Sandra pues era una de las muchas primas que tenía, pero con la que mejor se llevaba, y eventualmente esa relación fue cambiando, pero ya les voy a hablar un poco de eso. Hablamos un poco ahora de la adolescencia de Stephen, y Stephen fue un chico que muchos conocían como problemático. A diferencia de su hermano Charles y Earl, que se encargaron de ayudar muchísimo a su papá en el tema del negocio de chatarra, pues Stephen no tenía las mismas, ¿cómo decirlo?, los mismos intereses que ellos. Realmente él iba como por otros rumbos, y esto comenzó a pasar especialmente cuando él estaba en la escuela. Él tenía unos problemas de aprendizaje que fueron realmente muy notables. Los profesores hablaron de eso, lo hablaban con los papás, incluso los propios profesores le recomendaron a la mamá que si podía trasladarlo como a una escuela que fuese un poco más especializada en personas que tenían como un método de aprendizaje un poco diferente. La mamá le hizo caso y lo llevó a una que se llamaba Riverview, donde pues parece que le sirvió bastante porque alcanzó a terminar la primaria y pues continuar con otros estudios. Pero ya fue cuando él pasa al bachillerato o a la secundaria que comienza a notar los problemas de aprendizaje nuevamente, como que a pesar de que sale adelante en primaria, no tiene la misma rapidez ni los mismos conocimientos que muchos de estos estudiantes cuando entra a la secundaria. Y pues, ¿qué hizo eso? Que él como que empezase a sentir como apatía y ganas de no estudiar, como un gusto, obviamente es completamente entendible, como un gusto alejado de cualquier tipo de cosa relacionada con el estudio, y él mismo decide dejar la escuela un par de años antes de terminar su bachillerato para 1979. Y ahí es donde él comienza, digamos que a ingresar en los malos pasos, como dirían por ahí. Sus hermanos ayudaban a su papá, estaban ¿sabes? Como envueltos un montón en el negocio, pero él no estaba para eso. Él comenzó a tener nuevas amistades, y amistades no muy positivas, que lo llevaron a actos criminales en su momento. Él, junto al que era su mejor amigo para ese entonces, llamado Edward Weather, que él realmente no se sabe mucha información, bueno, no se sabe nada sobre él a la actualidad, se juntaba con Edward, y en la primera ocasión que ellos decidieron cometer como un acto delictivo fue entrar a un bar para robar algunas cosas. Lo hicieron en la noche cuando el bar estaba cerrado, lograron entrar, robaron algunas cervezas, algunas cosas de comida y también como un poco de dinero de la caja. Sin embargo, este crimen pues menor no fue conocimiento de nadie. Ellos lograron dar ese golpe sin que nadie se diese cuenta de quién lo había cometido. Y luego, como lo cometieron en tranquilidad y nunca nadie supo, pues deciden volverlo a hacer algunas semanas después. Pero digamos que comienza a darse ese voz a voz. Ustedes saben que dicen por ahí pueblo pequeño, infierno grande, algo así dicen. Y es que básicamente todos se conocen con todos, entonces si pasa algo se puede empezar a sospechar de quién era. Entonces la gente comenzaba a decir que probablemente tenía que ver con alguno de los hijos de los Avery. Y ellos llega ya un golpe nuevo que deciden hacer frente a un crimen menor, y es volver a hacer lo mismo en el bar. Pero esta vez, a diferencia del anterior, pues fueron muy descuidados en todos los sentidos. Rompieron una ventana para entrar, robaron lo mismo, cervezas, comida, algo de dinero, y aparte de eso dañaron un montón de cosas dentro del bar, como de muebles, destrozaron la vajilla, hicieron daños a los equipos de cocina y a las decoraciones. Y tras eso hubo una denuncia de un informante anónimo que hizo que finalmente los capturasen. Es ahí donde él se ha enfrentado a su primera condena por un crimen menor, y pues le dieron una sentencia de 2 años tras las rejas, donde solo cumplió 3 meses y finalmente le otorgaron la libertad condicional. Y bueno, aquí quiero unirlo nuevamente con el tema de la prima. Yo les había dicho que él tenía una prima que era muy cercana a él mientras fueron pequeños, pero ¿qué pasó? Que a medida que fueron creciendo ellos se fueron enemistando. ¿Por qué? Porque bueno, Stephen tomó el lado criminal, por así decirlo, mientras que Sandra no. Primero, él se ve que tenía como una especie de amoríos seguramente, o como crush con su prima, y él la stalkeaba muchas veces, ¿sabes? Como que a veces la esperaba en la casa, a veces la grababa sin que ella supiera, era cosas muy extrañas. Y cuando ya ella creció, ella se casó con un hombre que era oficial de policía de la ciudad llamado William Morris, y también una de sus mejores amigas, Judy Borak, que era pues una secretaria de un juez dentro de la ciudad.
universidad. Entonces, claro, esta, ¿cómo decirlo? Como amistad o bueno, una vida donde ella se relaciona constantemente con la justicia, creó en Steven un odio hacia ella, pues porque estaba, por así decirlo, del bando equivocado, más que se había casado. Yo creo que fue como una desilusión o algo así para él, pero no quitó el hecho de que él seguía como obsesionado con ella. La perseguía a veces, sabía los horarios de entrada y salida de su casa, era bastante extraño. Y empieza también a tener un tema con ella ya un poco más legal, porque hay momentos en donde él comienza a esperarla a que salga de la casa y exhibía como sus partes íntimas a ella de repente. Entonces, claro, todo esto creó un rechazo profundo por parte de ella. Digamos que nunca como que presentó una denuncia realmente formal, pero comenzaron un conflicto realmente fuerte entre ellos. Y tras todo esto llega el año de 1982. En la vida de Stephen es un año nuevo y diferente y positivo, por así decirlo. Él conoce a Lori Mathisen, que sería la mujer que se convertiría en la mamá de sus hijos. Fue como amor a primera vista. Era una chica realmente muy bonita, muy inteligente a los ojos de Stephen y era todo lo que él quisiera en una mujer. Y ella también, pues vio en Stephen una persona muy atractiva, muy divertida, especialmente muy valiente, y eso le llamó la atención. Ellos se enamoraron y se casaron, la verdad, muy rápidamente, el mismo año que se conocieron, y ese mismo año también ella pues se convierte en una familia con Stephen, aunque ella ya venía de un matrimonio anterior y con un hijo. Entonces el hijo que ella tenía se llama Jason y termina siendo adoptado por parte de Stephen y comienzan esta nueva familia. Es así como ellos deciden comprar una casa rodante y se instalan dentro del mismo complejo de los Avery. Ustedes saben que pues era un terreno enorme con un pues lugar de desechos de carros y chatarras, y ellos toman una de esas zonas porque era normal que cuando alguien se casara o tuviera su familia pues viviera también dentro de los predios familiares. Así que él compra una casa rodante junto a ella y se mudan dentro de la chatarrería de los Avery. Y aquí digamos que cambia un poco esa visión un poco maleante por parte de Stephen. La verdad se vuelve un hombre un poco más enfocado, especialmente en el negocio familiar. Ella termina embarazada, esta vez por parte pues de Stephen, y tienen su primera hija llamada Rachel, e incluso su propia hermana Bárbara también se termina casando con otro hombre llamado Peter. Y acá surgió uno de esos eventos que yo siento que es muy importante hablarlo a la hora de este caso, porque ya verán porque este caso es una locura. Pero bueno, él se hizo muy amigo de Peter, el esposo de su hermana, y uno de sus mejores amigos también en ese momento era un hombre llamado Jerry. Este evento ocurrió una tarde normal. Ellos estaban como preparando cena, hablando un rato, y en eso Stephen toma como un barril, prende fuego al barril y mete dentro del barril el gato de la familia y lo quema. Esto es una barbaridad, se los digo de verdad. Quema el gato como en broma y muere claramente. Respecto a este evento, obviamente hay muchas cosas que uno dice como no tienen sentido, pero pues tanto Jerry como Peter lo avalaron, incluso se rieron, pero su esposa Jodie sí quedó como esto es muy extraño, o sea, porque hay hombres grandes disfrutando del dolor de un animal. Se ve que ella habló con él, le dijo que no le parecía en lo absoluto las cosas que estaba haciendo, y pues parece ser que eso como que marcó la mente de Stephen también, y para el 2 de septiembre del año 82 él decide ir a la policía y pues autodenunciarse. Pues se contó lo ocurrido, dijo que había quemado un gato, bla bla bla, y fue llevado a los tribunales acusados de crueldad animal, como es lo evidente, y él terminó pagando una condena de 9 meses en prisión, que se me hace fabuloso. Cuando él sale de la cárcel en 1983 ya está dando a luz su mujer, una nueva hija llamada Jennifer, y digamos que él comienza a volver en tratar de enderezar sus pasos frente a esas decisiones que había tomado. Y para ese momento él decía que también pues había sido muy tonto, que estaba con malas compañías y como que le quiso hacer frente a los errores que había cometido antes. Sin embargo, dentro de las puertas de ese matrimonio entre Stephen y Lori se decía que había muchísimo abuso, tanto físico como verbal, por parte de él hacia ella especialmente, y también como que esa ira y esa obsesión por su prima Sandra seguía en aumento sin razón alguna. Incluso dicen que no se sabe si fue como que su esposa Lori lo decidió porque sí o porque Stephen la obligó, pero un día le dijo que fuesen frente a la casa de su prima y tuviesen relaciones ahí, cosa que ocurrió y su prima pues los encontró teniendo relaciones y hizo su respectiva denuncia. Sin embargo, dicen que no hubo consecuencia alguna contra ellos tras estos hechos, y lo que ocurrió tras eso es que Sandra comienza a través de un voz a voz, un chisme en el pueblo y en la familia,
a hablar sobre los malos comportamientos de su primo Steven, ya que nadie hacía nada al respecto. Y claro, esto lo que hizo fue aumentar muchísimo la ira de Steven porque estaba hablando mal de él frente a la gente. Y para el 3 de enero de 1985 ocurre como un evento importante, y es que él, en esa ira que tenía, supongo yo, frente a todo lo que estaba ocurriendo, esta mujer sale de su casa. Él sabía, como les digo, todos los horarios en que salía, entraba, iba, bueno, todo, hacia su trabajo, y ella llevaba a su hijo pequeño en la parte de atrás, y repentinamente notó que un auto se acercaba a toda velocidad por la parte de atrás con la intención de no parar, y ella se asustó un montón, pero la estrelló el auto. En eso ella queda como un poco asustada, baja del carro y ahí se encuentra con un hombre apuntándole con un rifle. El hombre era Steven. Steven le estaba apuntando y le dijo que subiera rápido o que le haría daño, y ella comenzó a suplicarle, pues a decirle que no le hiciera nada porque su hija estaba en la parte de atrás. Si no fuese por la hija, dicen que probablemente Steven hubiese hecho algo, pero pues digamos que le perdonó la vida y le dijo que se fuera rápido. En ese momento ella va y hace la denuncia inmediatamente a la policía. La policía va a la casa de Steven y encontraron que le había escondido el rifle, pues que había utilizado, debajo de la cama de uno de sus hijos, y él comenzó a decir que sí, que la había amenazado, pero pues que no, el arma no estaba cargada primero, y que el aire lo había empujado hacia el carro de ella. Cosas que uno dice, bueno, pero que ella misma se lo había buscado por estar difamándolo a él. Finalmente le impusieron varios cargos por esto y él fue condenado a 6 años de prisión, pero terminó saliendo en una libertad bajo fianza. Y aquí, cuando ya les conté como un gran contexto de la vida de Stephen, creo que tenía muchísimas cosas que son muy importantes para este caso. Vamos a hacer como una pausa en la vida de Stephen y vamos a empezar con uno de los primeros hechos de este caso. Tom y Penny Bernstein eran una familia, bueno, una pareja completamente normal. Ella le encantaba ir a trotar y ellos también decidieron salir como un día normal a la playa y a pasar el rato. Por un lado, Tom se quedó en la playa descansando, mientras que Penny le dijo, voy a ir a correr, porque a ella le encantaba, la desestresaba mucho, y ya vuelvo. Usualmente Penny tardaba unos 45 minutos en trotar y regresaba, y cuando pasó 1 hora de que no volvía, pues Tom se preocupó bastante por ella y fue a la policía para buscarla. Después de contactar a la policía y estar dando un rato unas vueltas por cerca a la playa donde ellos estaban descansando, encuentran finalmente a Penny, que había sido hallada por otra pareja que la vio cuando pasó cerca a ella. Penny se encontraba en un estado muy cercano a la muerte. La habían golpeado, tenía la cara terrible, sangre por todos lados, su ropa también rota. Bueno, ya se imaginarán lo que puede que le haya pasado. Tras haber estado en el hospital, Penny cuenta la historia de que básicamente ella estaba trotando, como era normal, y de camino hacia la punta de la playa donde ella iba, vio de lejos a un hombre que la saludó y le dijo como, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y ella pues le dijo, hola, buenas, y siguió trotando. Cuando ella llegó a esa punta de la playa, comenzó a devolverse y pasa por la misma zona donde estaba este hombre, lo ve nuevamente ahí. Pero esta vez el hombre no le dice buenas tardes. El hombre comienza a correr en dirección a ella también, y claro, ella también comienza a correr para que no la alcance, pero finalmente la atrapa. El hombre le tapa la boca, le dice que no grite y que básicamente le haga caso, y es ahí donde la lleva a una zona un poco más boscosa después de la playa, donde pues comienza a golpearla y a abusar de ella. Ya saben de qué forma. El hombre casi la mata, o sea, literalmente la abandonó al borde de la muerte. Probablemente él pensó que había acabado con la vida de la mujer, pero ella pues intentó, después de despertarse tras todo ese shock, moverse un poco, y ahí fue cuando esta pareja iba cruzando y la vieron y comenzaron a rescatarla, y después el esposo llega a la misma zona. Entonces ella pues se convierte en una sobreviviente de un ataque pues de un agresor sexual, ya saben, y es ahí donde la policía va al hospital para seguir con la investigación, y ella comienza pues a dar como una descripción de la persona que la atacó. Dice que era un hombre fornido, alto, con barba, bigote, cabello pues también medio mono, blanco, y esta descripción para la persona que fue a escuchar su testimonio hizo mucho sentido en su mente. La persona que estaba haciendo esta recolección de información
era Judy. No sé si se acuerdan, pero Judy era la secretaria del juez que les conté, que era la mejor amiga de la prima de Steve. La prima a la que él acosó durante años, su mejor amiga era ella. Entonces ella fue a hacer como ese reconocimiento de lo que había ocurrido, y cuando ella escucha lo que la mujer vivió, ella dice: creo que sé quién es el culpable. Ella lleva a una persona que son de estos que hacen como los dibujos, los sketches de los criminales, y pues se le describieron a la persona, y básicamente en el dibujo que él hizo se podía ver la cara de Steven Avery. Y de acá, cuando ya se recupera y todo, comienza como la investigación respecto a ese tema. Incluso la policía la lleva como a estas ruedas de reconocimiento donde ponen a varios hombres o mujeres, depende del crimen, para que la persona que fue víctima lo reconozca a través de un vidrio. Y cuando pasaron a todas las personas de la rueda de reconocimiento, la mujer señaló a Steven como el culpable. Incluso después también le mostraron unas fotos y pues ella también lo señaló a él. La policía, ¿qué hizo? Pues inmediatamente apresarlo y pues con los cargos de la denuncia de la mujer. Finalmente, tras esto, Steven fue acusado de violación e intento de asesinato y le otorgaron una condena de 32 años de prisión que comenzó a cumplir inmediatamente el juicio terminó. Y claro, pasamos de todo esto que les cuento, de ese pasado bastante turbio de Steven, a que de repente cometa este crimen sin más. Sin embargo, desde que Steven entró a la cárcel, él aseguró rotundamente, y toda su familia también, que era completamente inocente. La familia cuenta, digamos, que la rutina que él tuvo ese día para hablar sobre dónde estaba Steven en el momento de los hechos, y lo que ellos expresaron fue que varias personas estuvieron trabajando con él entre la 1 y 2 de la tarde, luego estuvo viendo televisión en casa de algunos familiares y luego salió a comprar algunas cosas con su hermana y regresó a eso de las 4 de la tarde para recoger a su esposa y sus hijos. Dentro de las compras que él hizo, guardó el recibo, que esto fue como muy importante a la hora de hacer el juicio, pero igual como que no sirvió mucho para el tema de su condena. Pero pues su esposa e hijos dicen que ellos efectivamente se fueron a un lugar llamado Green Bay, que quedaba más o menos a 1 hora de donde todo esto ocurrió, que incluso cenaron por esas horas, y luego él volvió a ayudar a su familia a arreglar un muro de una casa, y a las 9 de la noche él ya estaba dormido, que fue en el momento en el que llegó la policía. Realmente Steven siempre tuvo una coartada, a pesar de que no era una coartada, de hechos completamente reales, testificados por su propia familia y respaldados por cosas como un recibo, pero no le sirvió aún así. De este caso se sacaron varias muestras de ADN de las uñas de la mujer que fue atacada, de algunos pelos púbicos y también pues rastros de ADN en general, como de la ropa, entre otras cosas. Pero valga aclarar que para el momento en el que esto ocurrió, el ADN no era una prueba contundente, porque en ese momento no existía la tecnología suficiente para hacer este tipo de pruebas. Ustedes ya lo saben pues por muchos casos que hemos hecho que se remontan a tiempos así, y para ese entonces no existía la tecnología para tú hacer pruebas de ADN, así que eso quedó guardado durante mucho tiempo. Y es así como en el 86 él comienza a cumplir su condena, y a partir del primer año él comienza a apelar la condena constantemente, alegando que era completamente inocente. Y acá se une con algo bastante interesante. Penny, después de que esto se resolvió y que ella dijo: sí, este es el hombre, ya por fin está en la cárcel, ahora tengo que reponerme yo de las cosas ocurridas, ella comenzó a recibir unas llamadas anónimas, y las llamadas eran del hombre que la había atacado. Eran descripciones gráficas, le hacía como comentarios muy feos, ya saben como de qué tipo, y comenzó a amenazarla diciendo que la atacaría un día, entre otras cosas. Con esas llamadas, Penny quedó muy sorprendida, porque para ese entonces Stephen no podía hacer llamadas desde la cárcel, y generalmente cuando se hacen desde esa forma pues hay como algo que te dice que te están llamando desde la cárcel, entre otras cosas, y ella nunca recibió esas advertencias, así que cuando la llamaban era muy sorpresivo, y en su mente dijo: creo que han apresado definitivamente a la persona equivocada. Pero fueron unas 2-3 llamadas que ella tuvo, y las llamadas cesaron. Y aquí es donde vamos a entrar a una tercera vida de este caso, porque les digo, es súper largo y hay un montón de cosas. A la vida de Gregory Allen. Esta es una persona que no habíamos nombrado, porque es un hombre que más o menos para 1954, cuando se acuerdan que Stephen acababa de salir de la cárcel por la condena que le habían dado por el gato,
bueno, por esa misma época, llega Gregory Allen a vivir a la ciudad donde vivía Stephen. Este es un hombre que nació en 1954, que desde su adolescencia tuvo un pasado delictivo gigante, con muchísimas denuncias, entre esas cosas relacionadas con extorsión, con exhibicionismo, con secuestro, con violaciones, con posesión de drogas, entre muchas otras cosas más. Y era muy curioso porque Gregory Allen tenía un parecido muy grande en ese momento a Stephen Avery, físicamente hablando. En el año de 1995, que esto es casi 10 años después de que Stephen es apresado, Gregory es capturado por las autoridades. Y esto porque entró, irrumpió en la casa de una mujer de 34 años, abusó de ella, entre otras cosas. Ella lo denunció, lo arrestaron y terminó en la cárcel. Este hombre fue declarado culpable y llevado a juicio en 1996, un año después, y finalmente pues es apresado durante el resto de su vida. Pero ocurre algo bastante curioso, y es que Gregory confiesa a una de las personas de la cárcel que él fue el que cometió el crimen contra Penny y no Stephen Avery. Gregory, cuando le descubrieron todo lo que él hacía y bueno, cuando lo capturaron, descubrieron que él ya tenía un pasado en donde constantemente su forma de actuar, su modus operandi era muy similar. O entraba a la casa de una mujer, irrumpía ahí, abusaba de ella, la secuestraba, entre otras cosas. Algunas morían, otras no. Y otro modus operandi que tenía era perseguir a mujeres en la playa. Esperaba a las mujeres en la playa, iba a buscarlas, las perseguía y abusaba de ellas, las golpeaba en algunas ocasiones, e incluso en algunas ocasiones también lo denunciaron por eso, pero lo dejaron libre después. Y así ese era su modus operandi. Un modus operandi que encajaba a la perfección con el ataque que tuvo Penny esa tarde en la playa. Un detective, que fue el que escuchó toda la confesión por parte de Gregory Allen, llamó al alguacil de ese momento, que se llamaba Thomas, a decirle pues que este hombre había confesado que él había cometido el crimen y no Stephen, que estaba cumpliendo una pena por algo que no había hecho. Y el detective de ese momento hizo caso omiso a lo que le dijo este otro detective, porque ya tenían al culpable y ya no se iban a centrar más en ese caso. A partir de ese tiempo y durante muchísimo tiempo, Stephen siguió intentando demostrar su inocencia. Nunca le dieron como la revocación de pena, no lo encontraron, hasta que después de muchos años, ustedes saben, la tecnología finalmente avanzó y las pruebas de ADN comenzaron a volverse importantísimas para muchos de los casos. Stephen, junto con su abogado, pidió una reevaluación de las pruebas de ADN que ellos tenían para saber si el perfil sí encajaba con él respecto al crimen. 18 años después, especialmente el 10 de septiembre del año 2003, salen los resultados de las pruebas y demuestran que Stephen no fue el atacante de Penny, sino al contrario fue Gregory Allen. O sea, las pruebas de ADN descubren y afirman que Stephen no tuvo absolutamente nada que ver con el crimen de Penny. Fue llevado nuevamente a juicio, le permitieron la opción de apelar y es ahí donde desestiman los cargos contra él y la condena, pues ordenan su liberación inmediata tras 18 años de él estar en la cárcel por un crimen que no había cometido. Y vale aclarar muchísimas cosas que pasaron en la vida de Stephen durante esta época. Porque comenzando apenas él entró a la cárcel, su esposa Lori pidió su divorcio. Él perdió el contacto obviamente con sus hijos, fue algo que lo puso muy mal, pero él también comenzó a mandarle cartas amenazantes a ella, que ella se las mostró a la policía después. Su mamá muere de cáncer, una pérdida muy dura para él porque su mamá era como lo más importante y lo único que él decía que soñaba era salir y cuidar de su mamá. Y también su hermana Barbara se separó de Peter y curiosamente terminó casándose con Jerry, que era el mejor amigo de Stephen. Con los tres saben que estuvieron en el momento en que él mató el gato. Finalmente ella se divorcia de Peter y se casa con ese mejor amigo que estaba ese día. Todo muy random, pero bueno. Sin embargo, tras todo esto que él vivió, él sale, esto se convierte en un boom mediático, ya se imaginarán. Él apenas sale de la cárcel, tiene un montón de medios mirándolo y fotografiándolo, entre otras cosas. Él sale muy contento, pues a lo que uno se imaginaría que pues una persona vive en esta situación. Él sale diciendo que perdona a las personas que lo condenaron, pero sí pide, digamos, que cierta revisión de las leyes frente a
pues este tipo de temas. A partir de lo que ocurre con Stephen, comienzan a reevaluarse muchas normativas y muchas leyes realmente dentro de Estados Unidos. Se comienza a pensar que para el momento en que él fue capturado fue como un gran complot entre el hecho de que, como les conté, los Avery nunca fueron una familia que quisieran, eran como la oveja negra de la ciudad, así que todo el mundo buscó en él el culpable y cuando lo pusieron dijeron sí es él, es obvio que es él, porque todos ellos son así, están locos entre otras cosas. Y aparte comienzan a mostrar de alguna forma pruebas de que los dibujos y los retratos hablados, entre otras cosas, cuando ocurrieron los hechos fueron manipulados por la propia amiga de la prima de él, porque tenía una gran idea en su mente de que él podía haber cometido ese crimen. Y comienzan a salir un montón de cosas como que por ejemplo durante la rueda esta de reconocimiento que hacen, el único con las características que la víctima, en este caso Penny, había dicho que era Stephen. El resto eran personas completamente diferentes, ¿saben? Si ella dijo que la persona que la atacó tenía barba, tenía bigote, era fornido, pues Stephen dentro de la rueda de reconocimiento era el único que se veía así. Los otros eran delgados, sin barba, pelo negro, ¿sabes? Como que eran rasgos completamente opuestos y que fue hecho estratégicamente para que ella dijera, pues es él. Dicen también que, por ejemplo, cuando ella estaba reconociéndolo entre las fotos, se demoró más de 10 minutos en decir quién podía ser. Cosa que da como la señal de que está dudando mucho si es la persona o no. Y también dicen que el dibujo que hicieron en la descripción de la mujer atacada, lo hicieron en un momento cuando ella estaba todavía muy mal en el hospital y literalmente el dibujo es prácticamente la misma foto de Stephen, una de las fotos que él tuvo cuando lo atraparon por el crimen del gato. Entonces, según los Avery, dicen que Judy, la persona encargada de hacer todo este proceso, le pasó al dibujante la foto de Stephen y lo que él hizo fue dibujarlo a su forma de igualarlo según la foto, y cuando se lo mostraron a la mujer, pues ella dijo, pues sí, se parece a lo que yo vi cuando me atacaron. Pero claro, nadie tenía contemplado el hecho de que literalmente Stephen Avery y Gregory Allen se parecían muchísimo físicamente en ese momento. Pero hubo un detalle que nunca quisieron reconocer y es que Stephen tenía los ojos claros y Gregory no. Y eso no lo tomaron en cuenta a la hora de hacer el proceso. En sí dicen que todo fue muy manipulado para que la pobre víctima dijera que sí o sí era Stephen. Incluso cuando él salió de la cárcel, la propia víctima se disculpó con él porque ella pues después también recibió llamadas de su atacante, pero ahí hay un problema y es que ella nunca habló de esas llamadas hasta mucho tiempo después. Que ella misma hubiese podido decir, uy, creo que atrapamos a la persona equivocada, pero no la revictimizo porque realmente uno en ese momento creo que quiere sanar y salir adelante. Entonces pues seguro en su mente dijo, bueno, no sé qué está pasando, pero prefiero desligarme de esto y comenzar mi proceso. Fue muy sorpresivo que a pesar de todo lo que él vivió y de estar 18 años en la cárcel y de perder un montón de cosas de su vida, salió con una actitud como muy positiva, diciendo que perdonaba a todos. Y esto, lo que les digo, fue un boom mediático y todo el mundo comenzó a decir, oh, ¿quién es este hombre? Pobre hombre, qué tristeza por lo que ha tenido que pasar, pues al menos que tenga una vida tranquila. Y así fue. Stephen salió de la cárcel y comenzó nuevamente con su vida y a tratar de rehacerla y tratar de, por así decirlo, reconstruir esos 18 años en ese poco tiempo que comienza a tener de vida. Pero claro, como es evidente, no es tan fácil rehacer tu vida tras esto. Y tú dirás, Pau, este es el caso increíble. O sea, una persona que sí tenía un pasado muy turbio con cosas, pero que termina siendo culpada por el apellido de su familia y no por haber cometido el crimen. Qué caso tan loco. Pero debido a todo lo que les he ido contando, definitivamente vamos a dejar este caso de 2 partes porque falta la segunda, que creo que es la más impactante porque prácticamente es otro caso completo que tiene que ver con Stephen Avery, pero es un caso nuevo que lo relaciona a él nuevamente. Así que nos vemos en el próximo video para la segunda parte del caso de Stephen Avery.